Bueno, hacer algunos comentarios también sobre el trabajo antes de abrir el debate. A mí me gustaría enfatizar algunas provocaciones que los dos hacen sobre tanto la nueva ruta de la seda o el BRI, como la relación entre las empresas estatales chinas y el Estado chino, que me parece que no se quedó tan claro en la presentación de Lee Jones como está en el paper, entonces vale la pena un poco leer para las provocaciones que él hace respecto a esto. Primero, una cosa, creo que ellos ofrecen muchas formas de pensar más allá de las lecturas tradicionales sobre el BRI y las empresas estatales chinas y su rol en el mundo. Una que me gustaría enfatizar, que ya mencionó Maximiliano, es esto de que tengamos un compromiso de ir más allá de visiones racistas en relación a la inversión china, o sea, mirar a esto no a partir de una mirada xenófoba, ¿no? Pero a partir de la realidad del crecimiento de las inversiones chinas, qué de diferente hay en relación a las otras y qué esto implica en términos de estrategia, sea de resistencia o sea de aquellos que quieren de alguna manera hacer diálogo con proyectos que involucren a empresas o inversión china o financiamiento chino. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con muchas estrategias que hacemos con inversiones que vienen de Europa, que tradicionalmente, cuando queremos hacer resistencia, es muy común que nos aliemos, por ejemplo, con organizaciones y movimientos de los países de origen de esas inversiones. ¿Y qué pasa con China? O sea, hay capacidad, o sea, nuestra experiencia dice que no. Es posible que en el futuro esto cambie, pero de manera general no hay enlaces para, por ejemplo, generar conciencia en el público chino frente a los impactos de inversiones chinas aquí. En general no hay esos enlaces y además lo que escuchamos de algunas personas que conocemos es que no hay mucho interés en la sociedad china respecto a esto. A lo mejor es algo que venga a cambiar. Pero, por ejemplo, es uno de los ejes que puede hacer diferencia al pensar qué significa, ¿no? Inversiones chinas, un contexto en que esto aumenta, ¿no? Una otra cosa que ellos traen mucho es rechazar esta idea de que hay un gran plan por detrás del BRI, que todo es bastante coherente, ¿no? Que es controlado de forma bastante centralizada. A nosotros cuando hablamos sobre programas como el ISA-COSI Plan o mismo en Brasil el PAC, una cosa que nos genera mucha facilidad al hablar de esos programas es que normalmente tienes una cartera de proyectos, puedes ver en dónde van a ser, hay un mapa, hay mapas con distintos proyectos, su estado de ejecución, o sea, nos gusta un poco esta facilidad que un programa nos da. Y toda persona que empieza a, de alguna manera, tatear lo que es la nueva ruta de la seda, encuentra una dificultad muy fuerte desde el principio, que es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué proyectos se puede decir que son o no? Y eso ellos traen mucho como desafío, ¿no? Para ir más allá de nuestra más tradicional de mirar a ese tipo de programa. Y una cosa muy fuerte también es esa idea de que no necesariamente asociarse a la nueva ruta de la seda implica en que no vas a tener financiamiento chino. Brasil, por ejemplo, rechazó la idea de asociarse al BRI, pero las últimas conversaciones entre el gobierno chino y el brasileño respecto a la inversión en infraestructura en Brasil es cómo podemos armonizar los intereses del programa de concesión de infraestructura de Brasil con la agenda del BRI. Eso se dijo claramente entre Xi Jinping y Bolsonaro, sin necesariamente que Brasil tenga que asociarse, ¿no? Entonces, esto creo que lo más interesante es mirar el BRI respecto a qué significa del punto de vista de la crisis de sobreacumulación china y de un potencial ajuste espacial, o como algo que es una dinámica del sistema hoy, y que no necesariamente esta dinámica se va a dar dentro del marco, del paraguas del BRI de manera muy clara, pero está ahí como dinámica que está motivando de cierta manera ese proceso. Y bueno, las cosas que dicen más respecto a la relación entre el Estado chino y las empresas estatales chinas, a lo mejor es lo que más me generó cuestiones, que hubiera sido interesante tener a Lee en ese debate. Él habla casi así que de alguna manera él hace un replanteo sobre quién influye en quién, ¿no? De cierta manera él dice, nuestra idea tradicional es pensar que el Estado chino dice a la empresa estatal que haga esto y él va a hacer. Y lo que él está diciendo es el contrario. Él dice, esas empresas tienen bastante autonomía, hacen influencia sobre la cartera de financiamiento de China y
hacen esto en favor de una visión motivada por lucro solamente. Es interesante, de alguna manera también dice, estas empresas son bastante corporatizadas, tienen capital en bolsa de bursátil, no sé cómo se dice en español, bolsa de valores, mercado bursátil, y al mismo tiempo él dice algo y al mismo tiempo me parece que se contradice un poco porque dice, pero la mayor parte de esas empresas tienen como miembros dirigentes centrales a miembros del Partido Comunista Chino. O sea, me parece que va de un extremo a otro, ni decir que el Estado chino dice lo que va a hacer la empresa y ella hace directamente lo que dice el Estado, pero al mismo tiempo lo que plantea él es casi el total extremo opuesto, y hay varios ejemplos que muestran que sí hay coincidencias entre lo que es el interés del Partido Comunista Chino y del Estado chino y la actuación de estas empresas. Creo que Ariel hizo un comentario sobre esto más temprano. Algo en paralelo, o sea, si Brasil, que tiene mucho menos poder que China, ha usado políticamente a Petrobras, que ni es una empresa totalmente pública, y ha usado y sigue usando en menor medida, imagínate cómo China no va a hacerlo. O sea que esto obviamente me parece ir demasiado lejos en el debate de la autonomía de una empresa estatal, ¿no? Al mismo tiempo, otro ejemplo es que en Brasil es muy común que parte importante de las inversiones chinas se vayan a estados, o sea, provincias brasileñas que son gobernadas o por el Partido Comunista de Brasil o el Partido de Trabajadores, que tienen relaciones bilaterales directas con el Partido Comunista Chino, hacen diplomacia, van a China por lo menos una vez al año, reciben delegaciones, tienen una relación muy fuerte con la Embajada China en Brasil, lo que de cierta manera enseña que esas relaciones no son necesariamente totalmente pragmáticas desde el punto de vista del lucro, pero sí tienen en alguna medida un rasgo ideológico, pero hay que pensar cuál es el nivel, hasta dónde va lo que es más pragmático económicamente y lo que es ideológico, porque obviamente también son proyectos que son importantes y China no ha entrado en proyectos que no tengan algún grado de rentabilidad. Un otro ejemplo reciente en Brasil fue la subasta de petróleo en noviembre del año pasado, cuando el gobierno percibió que ninguna empresa extranjera iba a acceder a ningún proyecto, iba a intentar hacer una oferta. Eso es importante porque la gente piensa que como Bolsonaro se eligió con un discurso anti-China, que no haya cambiado de discurso, pero ha cambiado completamente. Y esto fue después de una visita que había hecho a China y pidió directamente al Estado chino que sí participaran, hicieron una oferta y lo hicieron junto con Petrobras, y fue solamente esto que hizo con que la subasta no fuera un fracaso total, y lo reconocen públicamente que China respondió a un pedido de Brasil a partir de empresas estatales chinas. O sea, son ejemplos muy claros que no es totalmente autónoma esta decisión, ¿no? De cierta manera también es una lectura que quita una visión estratégica de China en el BRI y cómo usa también, o sea, quita esta capacidad de China. Claro, obviamente que hay un matiz que nos dan, que es decir, es menos centralizado que parece, es menos demarcado que parece. Esto es excelente de mirar porque algo muy parecido, por ejemplo, se puede decir con el COSIPLAN, en el sentido de que si miras a la cartera de proyectos de Brasil en el COSIPLAN, se tratan de proyectos que estaban en el plan brasileño de infraestructura, no era algo que fue creado para el COSIPLAN, hay una correspondencia muy directa a proyectos que estaban siendo gestados en Brasil desde hace décadas. Entonces, muchas veces parece que esos programas vienen de arriba abajo, pero claro, ellos también son parte de esta correlación de fuerzas, de negociaciones que se hace, y no puede ser diferente con el BRI, ¿no? Entonces, algunos matices que me gustaría traer a los argumentos que hacen ellos. Y por fin, algo que dice, bueno, dos cosas. Una es esta idea de que las empresas chinas invierten en proyectos que no dan lucro porque no conocen la realidad de otros países o porque no tienen experiencia en inversionar afuera. Bueno, por lo menos en la experiencia que tenemos en Brasil, China ha hecho esfuerzos muy, muy grandes de informarse de sectores, ha hecho estudios y además muchas veces se asocian a capitales nacionales justamente para aprovechar de conocimiento acumulado de sectores distintos. Así que no es posible imaginar que un capitalismo como el chino y empresas de ese tamaño van a entrar en mercados sin un conocimiento de dónde están entrando. A mí me parece que mucho más, a veces hacen elecciones de inversión
basado en visiones de largo plazo y no necesariamente de lucro de corto plazo. Y esto se explica justo por el argumento de ajuste espacial. O sea, si tienes sobreacúmulo de capitales, es obvio que puedes utilizar esto a perder de vista del punto de vista de inversión, ¿no? Y la otra cosa es eso de que China no sepa qué se hace, ¿no? Que un proyecto, una vez que se financie, China no monitorea, no sé. Esto quita demasiado la responsabilidad de China sobre la inversión de sus empresas y va de encuentro, pues, se va por el camino contrario de lo que venimos diciendo sobre inversiones de países del norte, ¿no? O sea, que hay sí responsabilidad de los países sed, de las empresas sobre las inversiones que se hacen. O sea, China no se puede esconder por detrás de una idea de que no tiene control, que es demasiado centralizado, que no sabe qué pasa. O sea, es un argumento que tiene pone un dilema. O sea, no me parece que es el mejor camino para seguir, y la idea de que los estados recipientes de la inversión tengan que regular la inversión también va en el sentido contrario de mucho que decimos también en relación a las inversiones del norte, que es la asimetría de poder. O sea, ¿qué capacidad tiene un país como Ghana de regular inversiones de China? Para dar un ejemplo que está también en los documentos. Así que, bueno, paro por ahí en los comentarios y abrimos el debate.